¿Sabías que durante más de 1000 años la humanidad ha vivido una mentira? Una mentira tan profunda, tan arraigada en nuestras mentes, que hemos llegado a creer que amarse a uno mismo es pecado, que sentirse orgulloso de quien eres es la puerta directa al infierno. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que un genio holandés del siglo XVII no solo desafió esta creencia, sino que la destruyó completamente con argumentos tan sólidos como las matemáticas? Antes de que sigas viendo este video, déjame preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Qué hora es en tu lugar ahora mismo? Escríbelo en los comentarios, porque me fascina saber cómo esta historia de liberación mental está llegando a cada rincón del mundo hispanohablante. Y si estás viendo esto en tu celular, por favor, dale like ahora mismo. Este gesto tan simple ayuda enormemente a que este conocimiento llegue a más personas que necesitan escucharlo. La historia que estás a punto de descubrir no es solo filosofía abstracta, es la clave para entender por qué tal vez has vivido sintiéndote culpable por tus logros, por qué quizás has minimizado tus éxitos, por qué has aprendido a esconderte cuando brillas. Baruch Spinoza no fue solo un filósofo, fue un revolucionario del pensamiento que arriesgó todo para liberarnos de cadenas mentales que ni siquiera sabíamos que llevábamos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, cuando alguien se siente orgulloso de sus logros, inmediatamente pensamos que es arrogante? ¿Por qué hemos aprendido que la humildad extrema es virtud y la autoestima es vicio? ¿Quién decidió que era mejor odiarse a uno mismo que amarse? El veneno milenario que bebimos sin saberlo. Para entender la revolución que Spinoza desató, tenemos que viajar al origen de esta maldición psicológica que ha marcado a la humanidad occidental. Imagínate por un momento el año 400 después de Cristo. El Imperio Romano se desmorona, pero surge algo mucho más poderoso que las legiones. Una idea que conquistaría no territorios, sino mentes. Los primeros padres de la Iglesia, hombres brillantes pero marcados por el sufrimiento de una época brutal, comenzaron a construir un sistema de pensamiento que cambiaría para siempre la manera en que los seres humanos se ven a sí mismos. Agustín de Hipona, uno de los intelectos más agudos de su tiempo, desarrolló una teoría que parecía lógica en su contexto histórico. Si el mundo está lleno de sufrimiento, si los poderosos abusan y los débiles sufren, entonces el problema debe estar en el deseo mismo de poder, en la ambición, en el orgullo. Pero ¿sabes qué es lo que realmente estaba pasando? Estos pensadores estaban confundiendo causa con efecto. Veían que los tiranos eran orgullosos y crueles, y concluyeron que el orgullo causaba la crueldad. No se dieron cuenta de que tal vez era al revés, que la crueldad, el miedo, la inseguridad profunda eran las que generaban esa falsa soberbia compensatoria. San Jerónimo escribía desde su cueva en Belén, mortificando su cuerpo, ayunando hasta la demacración, y desde esa experiencia de sufrimiento autoimpuesto, declaraba que el orgullo era la raíz de todos los males. ¿Te das cuenta del patrón? Un hombre que se odiaba a sí mismo tanto que se torturaba físicamente, estableciendo las reglas sobre cómo deberíamos sentirnos respecto a nosotros mismos. Juan Crisóstomo, llamado Boca de Oro por su elocuencia, predicaba que la humildad era la madre de todas las virtudes. Desde Constantinopla, su voz llegaba a miles de personas hambrientas, desesperadas, sin futuro, y les decía que su salvación estaba precisamente en aceptar esa condición inferior, en no aspirar a más, en no sentirse merecedores de nada mejor. ¿No te parece extraño? ¿No te resulta sospechoso que precisamente quienes detentaban el poder político y económico fueran los más interesados en promover la humildad como virtud suprema entre las masas? Durante los siglos IV y V, mientras el mundo conocido se desintegraba, estos pensadores construían los cimientos de lo que sería la gran prisión psicológica de Occidente. Cada texto que escribían, cada sermón que predicaban, cada regla monástica que establecían, iba tejiendo una red invisible pero poderosa, la red de la culpa existencial.
El concepto de pecado original se refinaba y profundizaba. Ya no bastaba con decir que los humanos cometen errores. Ahora se afirmaba que los humanos eran error, que desde el momento mismo del nacimiento, cada persona cargaba con una culpa heredada, con una corrupción esencial que solo podía ser redimida a través de la negación total del yo. ¿Te has preguntado qué significa psicológicamente vivir creyendo que tu esencia misma está corrompida? ¿Qué hace eso con la mente de un niño que crece escuchando que su naturaleza es pecaminosa? Los monjes del desierto llevaron esto al extremo. Simeón el estilita pasó 37 años encima de una columna, expuesto a los elementos, ayunando constantemente, como demostración suprema de virtud. Su mensaje era claro. Para ser bueno, hay que negar completamente las necesidades del cuerpo, los deseos de la mente, las ambiciones del espíritu. Pero aquí viene lo fascinante. Mientras estos hombres santos predicaban la humildad extrema, la institución que representaban acumulaba poder, riquezas, territorios. La Iglesia se convertía en la fuerza política más poderosa de Europa, mientras sus representantes enseñaban que desear poder era pecado. ¿No ves la contradicción? ¿No te resulta obvio el mecanismo de control? Durante la Alta Edad Media, esta doctrina se sistematizó completamente. Tomás de Aquino, genio indiscutible del siglo XIII, construyó la gran síntesis. Con la precisión de un arquitecto, levantó el edificio conceptual que mantendría a millones de personas prisioneras de su propia culpa durante los siguientes 500 años. Aquino no era un fanático ignorante. Era un intelectual de primer nivel que había estudiado a Aristóteles, que conocía la filosofía árabe, que manejaba herramientas conceptuales sofisticadas. Y precisamente por eso su obra fue tan devastadoramente efectiva. Porque cuando alguien con esa inteligencia te dice que odiarte a ti mismo es virtud, es difícil resistirse. La Suma Teológica se convirtió en el manual de instrucciones para la autodestrucción psicológica. Página tras página, argumento tras argumento, Aquino demostraba racionalmente por qué el orgullo era el peor de los pecados, por qué la humildad era la mayor de las virtudes, por qué aspirar a la grandeza era condenarse. Pero ¿sabes cuál era el truco conceptual más diabólico de toda esta construcción? La definición circular. El orgullo era malo porque llevaba a la perdición. ¿Y cómo sabías que llevaba a la perdición? Porque era orgulloso. ¿Y por qué era malo ser orgulloso? Porque llevaba a la perdición. Miles de mentes brillantes pasaron siglos refinando este círculo vicioso, creando argumentos cada vez más sofisticados, distinciones cada vez más sutiles, hasta construir una prisión conceptual aparentemente inexpugnable. Los místicos medievales llevaron la autoflagelación psicológica a alturas artísticas. Maestro Eckhart hablaba de la necesidad de morir a uno mismo para encontrar a Dios. Tauler predicaba el desprendimiento total del yo. La monja Hadewich escribía sobre la necesidad de aniquilar completamente la voluntad propia. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Generación tras generación de los mejores cerebros de Europa dedicando su vida entera a perfeccionar las técnicas de autodestrucción psicológica. Y funcionó, por Dios que funcionó. Durante 1000 años, millones de personas vivieron sintiéndose naturalmente culpables por cualquier destello de autoestima, por cualquier momento de orgullo legítimo, por cualquier instante de amor propio. Las consecuencias fueron devastadoras. Sociedades enteras organizadas alrededor de la represión sistemática del potencial humano. Generaciones de artistas que ocultaban su talento por miedo a parecer soberbios. Científicos que minimizaban sus descubrimientos por falsa humildad. Mujeres y hombres extraordinarios que vivieron vidas mediocres porque habían aprendido que brillar era pecado. Pero ¿sabes qué es lo más trágico de toda esta historia? Que funcionó tan bien que ni siquiera nos damos cuenta de que seguimos prisioneros. ¿Cuántas veces has minimizado tus logros
para no sonar arrogante? ¿Cuántas veces has escondido tu inteligencia para no hacer sentir mal a otros? ¿Cuántas veces has saboteado tu propio éxito porque en el fondo sentías que no lo merecías? La Inquisición española fue solo la manifestación externa de algo mucho más profundo, la Inquisición interna que cada persona había aprendido a ejercer sobre sí misma. Ya no hacía falta torturar los cuerpos, las mentes se torturaban solas. Y así llegamos al siglo XVII. Europa está emergiendo del largo invierno medieval. El Renacimiento ha despertado nuevas ideas, nuevas posibilidades. Pero la estructura psicológica fundamental sigue intacta. Los mejores artistas, los científicos más brillantes, los pensadores más agudos siguen viviendo con esa culpa de fondo, con esa sensación de que sentirse orgulloso de su grandeza es, de alguna manera, pecaminoso. En este contexto nace, en Ámsterdam, un niño que cambiaría todo para siempre. Un niño que crecería para ser el hombre más peligroso de Europa, no porque tuviera ejércitos, sino porque tenía algo infinitamente más poderoso. Tenía razones. El niño que desafiaría al mundo. Ámsterdam, 1632. La República Holandesa vive su siglo de oro. Es el lugar más libre de Europa, tal vez del mundo. Los barcos holandeses surcan todos los océanos, trayendo no solo especias y oro, sino ideas. Ideas que en otros lugares serían quemadas junto con quienes las profesan. En el barrio judío de esta ciudad cosmopolita, en una casa de la calle Hodenbrestraat, nace Baruch Spinoza. Su padre, Miguel de Spinoza, es un comerciante exitoso, parte de la comunidad sefardí que había escapado de la Inquisición española décadas atrás. ¿Te imaginas la ironía? Los descendientes de quienes fueron perseguidos por pensar diferente, criando al hombre que pensaría más diferente que nadie en la historia. Pero, ¿qué significa crecer como judío en Ámsterdam en el siglo XVII? Significa vivir en la intersección de dos mundos. Por un lado, la tradición ancestral, la Torá, el Talmud, siglos de interpretaciones rabínicas. Por el otro, el aire libre de una ciudad donde las ideas circulan con la misma libertad que las mercancías. El pequeño Baruch era un estudiante excepcional. En la escuela Talmud Torá aprendía hebreo, arameo. Estudiaba los textos sagrados con una profundidad que impresionaba a sus maestros. Pero ¿sabes qué pasaba en su mente? Algo que es típico de los genios. No podía dejar de hacer preguntas. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los justos? Si Dios es infinitamente bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué los textos sagrados a veces se contradicen entre sí? ¿Por qué diferentes tradiciones religiosas, todas igualmente convencidas de su verdad, llegan a conclusiones tan opuestas? Sus profesores respondían con las respuestas tradicionales, pero Baruch había heredado algo peligroso de sus antepasados marranos, la capacidad de mantener ideas en secreto, de pensar por sí mismo mientras aparentemente aceptaba lo que le enseñaban. A los 15 años ya dominaba perfectamente el latín. Esto era crucial. El latín era la llave que abría las puertas del conocimiento europeo, y Baruch comenzó a leer vorazmente. Descartes, que había revolucionado la filosofía con su método de duda sistemática, los estoicos antiguos, que enseñaban la aceptación racional del destino, los nuevos científicos como Galileo, que estaban descubriendo las leyes matemáticas que gobiernan el universo. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando en esa mente adolescente? Era como si hubiera estado viviendo en una habitación cerrada y de repente alguien abriera todas las ventanas. El aire fresco de nuevas ideas entraba a raudales. Pero aquí viene el punto crucial. Baruch no era un rebelde por naturaleza. No era alguien que disfrutara crear problemas, todo lo contrario. Era un joven serio, responsable, que quería encontrar la verdad. Y precisamente por eso era tan peligroso. Cuando tienes 18 años y has leído a Descartes, es imposible seguir creyendo que debes aceptar las cosas simplemente porque la autoridad las dice. Cuando has estudiado matemáticas,
Es imposible no darte cuenta de que la realidad funciona según leyes precisas, no según los caprichos de divinidades antropomórficas. Los primeros conflictos comenzaron en las discusiones talmúdicas. Baruch hacía preguntas que incomodaban. No atacaba directamente las creencias, pero las cuestionaba con una lógica tan implacable que sus compañeros de estudio se quedaban sin respuesta. ¿Cómo puede ser que Dios sea infinito si los textos lo describen con características humanas como la ira y el arrepentimiento? ¿Cómo puede ser perfecto si cambia de opinión? ¿Cómo pueden los milagros quebrar las leyes naturales si esas leyes son expresión de la perfección divina? Sus profesores comenzaron a preocuparse. Este muchacho era demasiado inteligente para su propio bien. Había que frenarlo antes de que sus ideas contaminaran a otros estudiantes. Pero Baruch no podía detenerse. Es que cuando tu mente funciona como la suya funcionaba, cuando ves patrones donde otros ven misterios, cuando encuentras conexiones lógicas donde otros aceptan contradicciones, simplemente no puedes fingir que no ves lo que ves. A los 20 años ya había llegado a conclusiones que harían temblar los cimientos de toda creencia tradicional. Dios. Sí, pero no como un rey celestial que gobierna desde arriba, sino como la naturaleza misma, como la sustancia única de la que todo está hecho. ¿Alma inmortal? No, la mente es inseparable del cuerpo, como dos aspectos de la misma realidad. ¿Libre albedrío? Una ilusión. Somos parte de la cadena causal universal. ¿Te imaginas qué significa llegar a estas conclusiones cuando tienes 20 años y vives en una comunidad religiosa cerrada? Es como descubrir que todo en lo que creías, todo lo que te enseñaron, todo sobre lo que se construye tu identidad social, está fundamentado en malentendidos. La tensión se hacía insostenible. Los líderes de la comunidad intentaron razonar con él, luego lo amenazaron, luego le ofrecieron dinero para que mantuviera silencio. Pero ¿cómo vas a comprar el silencio de alguien que ha descubierto que la verdad es más valiosa que cualquier cosa? En 1656, a los 23 años, llegó el momento inevitable. La comunidad sefardí de Ámsterdam pronunció contra Baruch Spinoza el cherem más severo de su historia. No fue solo una excomunión, fue un intento de aniquilación social. «Maldito sea de día y maldito sea de noche», rezaba el decreto. «Que Dios no lo perdone jamás. Que la ira y la cólera del Señor se enciendan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley». Nadie podía hablarle, comerciar con él, acercarse a menos de 4 metros. Sus propios hermanos tenían prohibido ayudarlo. Su padre, que tanto lo había querido, tuvo que repudiarlo públicamente. ¿Te imaginas qué se siente que toda tu comunidad, toda tu familia, todo tu mundo conocido te declare oficialmente inexistente? A los 23 años, Baruch Spinoza se quedó completamente solo. Pero aquí es donde vemos la grandeza auténtica. Otro se habría quebrado, se habría retractado, habría pedido perdón para volver a la seguridad de la comunidad. Baruch hizo algo diferente. Cambió su nombre a Benedictus, la traducción latina de Baruch, y se dedicó a pulir lentes para ganarse la vida, mientras por las noches escribía las ideas que cambiarían para siempre la manera en que entendemos qué significa ser humano. ¿Sabes qué estaba haciendo realmente? Estaba construyendo las herramientas intelectuales que liberarían a la humanidad de la más antigua de sus prisiones. La prisión del autodesprecio obligatorio. Durante los siguientes 20 años, en la soledad de su taller de pulidor de lentes, Benedictus Spinoza desarrollaría la teoría más revolucionaria sobre la naturaleza humana jamás concebida. Una teoría tan peligrosa que sus propios editores la publicarían póstumamente y de forma anónima. Una teoría que mostraría que todo lo que nos habían enseñado sobre el orgullo, la humildad, la virtud y el pecado estaba completamente al revés. ¿Estás empezando a entender por qué este hombre era tan peligroso?
no porque atacara las creencias religiosas desde afuera, sino porque las desmantelaba desde adentro, usando la misma lógica rigurosa que las había construido. Pero antes de llegar a su revolucionaria teoría del orgullo, necesitamos entender el método que usó para llegar a ella. Porque Spinoza no fue solo un filósofo más dando opiniones, fue un científico de la mente humana que aplicó el método matemático para descubrir las leyes naturales que gobiernan nuestras emociones. Y cuando veas cómo lo hizo, cuando entiendas la elegancia y la precisión de su método, te vas a dar cuenta de que no estás ante opiniones discutibles, sino ante verdades tan sólidas como los teoremas de geometría. La revolución científica de las emociones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las matemáticas son tan convincentes? ¿Por qué cuando vemos una demostración geométrica no podemos dudar de su verdad? Es porque las matemáticas no apelan a la autoridad, ni a la tradición, ni a nuestras emociones. Simplemente muestran paso a paso cómo una verdad se sigue necesariamente de otra. Spinoza tuvo una idea genial. ¿Y si aplicáramos exactamente el mismo método a la psicología humana? ¿Y si tratáramos las emociones, los deseos, las pasiones, no como misterios incomprensibles o como productos del pecado, sino como fenómenos naturales que siguen leyes precisas? En su obra maestra, La Ética, Spinoza comienza exactamente como Euclides comenzaba sus elementos, con definiciones claras y axiomas evidentes. Pero en lugar de hablar de puntos y líneas, habla de la mente, las emociones, la felicidad humana. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? Durante 1000 años, las emociones humanas habían sido territorio exclusivo de teólogos y moralistas. Se las consideraba irracionales, caóticas, fundamentalmente misteriosas. Spinoza dice: no, las emociones son tan naturales y comprensibles como la caída de una piedra. Su primera intuición genial fue darse cuenta de que todo en la naturaleza, absolutamente todo, sigue una sola ley fundamental, el conatus. Cada cosa, desde una piedra hasta una galaxia, desde una bacteria hasta un ser humano, tiene una tendencia natural a perseverar en su ser, a mantener y acrecentar su existencia. Pero ¿sabes qué significa esto aplicado a los humanos? Significa que cuando te sientes orgulloso de un logro, cuando experimentas alegría por haber superado un desafío, cuando te amas a ti mismo, no estás pecando, estás siendo natural, estás siguiendo la ley más fundamental del universo. La piedra cae porque busca su lugar natural. La planta crece hacia el sol porque busca su supervivencia. El ser humano se alegra de sus éxitos porque está siguiendo exactamente el mismo impulso cósmico. El impulso a ser, a persistir, a florecer. ¿Te imaginas el impacto de esta idea? De un solo golpe, Spinoza eliminaba 1000 años de culpa existencial. No eres malo por querer ser feliz. No eres pecador por sentirte orgulloso de quién eres. Eres natural. Pero Spinoza no se quedó ahí. Fue más profundo. Analizó con precisión matemática cada una de las emociones humanas, mostrando cómo todas surgen de variaciones de 3 afectos básicos: alegría, tristeza y deseo. La alegría es lo que sentimos cuando nuestra potencia de actuar aumenta. La tristeza es lo que sentimos cuando esa potencia disminuye. Y el deseo es la fuerza misma que nos impulsa hacia lo que nos hace bien y nos aleja de lo que nos hace mal. Y el orgullo, Spinoza lo define con precisión quirúrgica. El orgullo es una alegría, acompañada de la idea de nosotros mismos como causa. Es decir, es lo que sentimos cuando somos conscientes de que algo bueno que nos está pasando es resultado de nuestras propias capacidades. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Spinoza acaba de demostrar matemáticamente que el orgullo es una forma de alegría, y la alegría es un aumento de nuestra potencia vital. Por lo tanto, el orgullo legítimo es, literalmente, vida floreciendo. Esto era dinamita pura para todo el sistema moral tradicional. ¿Cómo vas a condenar algo que es expresión directa de la fuerza vital del universo? Pero Spinoza era demasiado honesto para ignorar los problemas reales del orgullo.
Él sabía perfectamente que existen formas destructivas de orgullo, formas que efectivamente dañan tanto a quien las siente como a quienes lo rodean. Su genialidad fue hacer la distinción crucial. Hay orgullo que surge de un conocimiento real de nuestras capacidades y hay orgullo que surge de ideas falsas sobre nosotros mismos. El primer tipo es virtud, el segundo es vicio. ¿Cuándo es destructivo el orgullo? Cuando se basa en comparaciones irreales, cuando necesita la inferioridad de otros para sostenerse, cuando es compensación por una inseguridad profunda. Este tipo de orgullo no es alegría genuina, es tristeza disfrazada, pero ¿cuándo es virtud el orgullo? Cuando surge del reconocimiento honesto de nuestras capacidades reales, cuando nos alegra haber desarrollado nuestros talentos, cuando nos da energía para seguir creciendo y contribuir al bien común. La diferencia es crucial. El orgullo verdadero no necesita humillar a otros, todo lo contrario. Como surge de alegría genuina, de abundancia real, naturalmente genera generosidad. Quien se ama realmente a sí mismo tiene tanto que dar que no necesita competir ni envidiar. ¿Y la humildad? Spinoza la analiza con la misma precisión. Encuentra que hay humildad que es virtud y humildad que es vicio. La humildad virtuosa es el reconocimiento realista de nuestras limitaciones, lo que nos permite seguir aprendiendo y creciendo. La humildad viciosa es la tristeza que surge de menospreciarse sistemáticamente. ¿Te das cuenta del patrón? Spinoza no está defendiendo la arrogancia ni atacando la modestia genuina. Está haciendo algo mucho más sofisticado. Está separando las emociones que aumentan nuestra vitalidad de las que la disminuyen, independientemente de cómo las llame la moral tradicional. Su criterio es simple y devastador. Todo lo que te hace más capaz de pensar, sentir, actuar y relacionarte es virtuoso. Todo lo que disminuye esas capacidades es vicioso. No importa qué nombre le pongas. Bajo este criterio, la falsa humildad que te paraliza es tan viciosa como la arrogancia que te ciega, y el orgullo sano que te energiza es tan virtuoso como la humildad auténtica que te permite crecer. Pero ¿sabes qué es lo más revolucionario de todo este planteamiento? Que Spinoza está devolviendo la autoridad moral al individuo. Ya no necesitas que un sacerdote, un filósofo o un libro sagrado te digan qué está bien y qué está mal. Tu propia experiencia vital es la guía. Te sientes más vivo, más capaz, más generoso cuando reconoces tus talentos. Entonces hacerlo es virtuoso. Te sientes apagado, limitado, resentido cuando te menosprecias sistemáticamente. Entonces hacerlo es vicioso. Es un criterio tan simple que parece obvio, pero había estado oculto durante 1000 años bajo capas y capas de culpa artificial. Spinoza demostró que los seres humanos no necesitamos ser salvados de nosotros mismos. Necesitamos ser liberados de las ideas falsas que nos han enseñado sobre nosotros mismos. Necesitamos recuperar la confianza en nuestra naturaleza, en nuestros instintos vitales, en nuestra capacidad natural de distinguir lo que nos hace bien de lo que nos hace mal. Aquí viene lo más importante. Esta teoría no es especulación filosófica, es el resultado de una observación científica rigurosa de la naturaleza humana. Spinoza pasó décadas observándose a sí mismo y a otros, analizando qué patrones emocionales llevan al florecimiento y cuáles llevan al sufrimiento. ¿Y qué encontró? Que las personas más generosas, más creativas, más capaces de amar, no son las que se odian a sí mismas por humildad, son las que se aman lo suficiente como para tener algo que dar. Que las personas más sabias no son las que dudan sistemáticamente de sus capacidades, sino las que las conocen con precisión y las usan responsablemente. Que las personas más felices no son las que han logrado eliminar todo orgullo de sus vidas, sino las que han aprendido a distinguir el orgullo que surge de la alegría genuina del que surge de la inseguridad compensada. ¿Te suena familiar esta descripción? ¿Has conocido personas así? ¿Has notado que quienes realmente se aman a sí mismos son los más capaces de amar a otros? Spinoza
había descubierto algo que la psicología moderna confirmaría 3 siglos después. La autoestima sana es la base de la salud mental y la capacidad de relación. Y había descubierto algo que los neurocientíficos actuales están redescubriendo. Las emociones no son irracionales, siguen patrones precisos que podemos entender y modificar. Pero en su época, estas ideas eran tan peligrosas que quienes las aplicaban podían ser quemados vivos. ¿Por qué? Porque si las personas dejaban de sentirse naturalmente culpables, si empezaban a confiar en su propia experiencia vital, si descubrían que amarse a sí mismas era virtud y no pecado, ¿quién podría controlarlas? Spinoza sabía perfectamente el peligro que representaba. Por eso publicó su obra más radical de forma anónima y póstuma. Pero también sabía que una vez que estas ideas fueran liberadas en el mundo, no habría fuerza capaz de detenerlas, porque son ideas que liberan, y todo lo que está vivo busca naturalmente la libertad, la verdad que cambiará tu vida. Ahora llegamos al momento crucial de esta historia. Después de entender el contexto histórico, después de conocer al hombre detrás de las ideas, después de ver su método revolucionario, es hora de que descubras la verdad específica que puede cambiar completamente tu relación contigo mismo. ¿Estás listo? Porque lo que voy a explicarte ahora no es teoría abstracta. Es conocimiento práctico que puedes aplicar desde hoy mismo para liberarte de patrones de autosabotaje que tal vez ni siquiera sabías que tenías. Spinoza descubrió que la mayoría de nuestro sufrimiento psicológico no viene de nuestras circunstancias externas, sino de las ideas falsas que tenemos sobre nosotros mismos. Y la más destructiva de todas esas ideas falsas es esta: que hay algo inherentemente malo en sentirse bien con uno mismo. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has minimizado tus logros para no sonar arrogante? ¿Cuántas veces has ocultado tu inteligencia para no hacer sentir mal a otros? ¿Cuántas veces has saboteado tu propio éxito porque en el fondo sentías que no lo merecías? Cada vez que haces esto, estás aplicando sin darte cuenta la vieja moral del autodesprecio obligatorio. Estás actuando como si fuera virtud disminuir tu propia luz, como si fuera generosidad hacerte menos de lo que eres. Pero ¿qué pasa realmente cuando haces esto? Spinoza lo explica con precisión. Cuando deliberadamente disminuyes tu potencia, cuando te fuerzas a sentir tristeza donde podrías sentir alegría, cuando reprimes tu vitalidad natural, no te estás volviendo más virtuoso, te estás volviendo menos capaz de bien. La persona que se odia a sí misma no puede amar genuinamente a otros. La persona que no reconoce sus propios talentos no puede ayudar a otros a desarrollar los suyos. La persona que vive en tristeza crónica no puede ser fuente de alegría para nadie. ¿Te das cuenta de la trampa? Te han convencido de que para ser bueno con otros tienes que ser malo contigo mismo. Pero esto es como pensar que para dar de comer a otros tienes que morir de hambre tú. Es lógicamente absurdo y prácticamente imposible. Spinoza demostró exactamente lo contrario. La generosidad auténtica surge de la abundancia, no de la escasez. La persona que se ama sanamente a sí misma tiene tanto que dar que no necesita competir, envidiar o humillar a nadie. ¿Has conocido a alguien así? Alguien que se siente genuinamente bien consigo mismo y precisamente por eso hace que otros también se sientan bien. Alguien que reconoce sus talentos sin arrogancia y precisamente por eso puede reconocer y celebrar los talentos ajenos. Esa es la persona que Spinoza llamaba libre. No alguien que ha eliminado todo orgullo de su vida, sino alguien que ha aprendido a distinguir el orgullo que surge de la alegría auténtica del que surge de la inseguridad compensada. Pero ¿cómo hacer esta distinción en la práctica? Spinoza ofrece criterios precisos. El orgullo sano se reconoce porque aumenta tu capacidad de bien. Cuando reconoces honestamente un talento tuyo, te da energía para desarrollarlo más. Te inspira para ayudar a otros, te hace sentir agradecido por haberlo recibido, entonces es orgullo virtuoso.
El orgullo tóxico se reconoce porque necesita la inferioridad ajena para sostenerse. Tu autoestima depende de sentirte superior a otros. Necesitas minimizar los logros ajenos para valorar los propios. Te molesta cuando otros brillan. Entonces, es orgullo vicioso. La diferencia no está en la intensidad del sentimiento, sino en sus efectos. El orgullo sano te hace más generoso. El orgullo tóxico te hace más mezquino. Y la humildad, exactamente el mismo principio. La humildad sana aumenta tu capacidad de aprender, crecer y relacionarte. Te permite reconocer tus errores sin autodestrucción, aceptar ayuda sin humillación, cambiar de opinión sin perder identidad. La humildad tóxica te paraliza. Te hace dudar sistemáticamente de tus percepciones, minimizar sistemáticamente tus capacidades, aceptar sistemáticamente tratos injustos porque no mereces más. ¿Ves el patrón? Spinoza no está promoviendo ni el orgullo ni la humildad como valores absolutos. Está promoviendo la vitalidad inteligente. Todo lo que te hace más vivo, más capaz, más generoso, es virtuoso. Todo lo que te hace menos vivo, menos capaz, menos generoso, es vicioso. Esto significa que tu brújula moral no está afuera de ti, en un libro o en una autoridad. Está adentro, en tu propia experiencia de vitalidad o de mortificación. ¿Te sientes más vivo cuando reconoces tus talentos o cuando los niegas? ¿Eres más generoso cuando te amas o cuando te odias? ¿Eres más sabio cuando confías en tu experiencia o cuando la desvalorizas sistemáticamente? Tu propia vida te está dando las respuestas. Solo tienes que aprender a escucharla. Pero aquí viene la parte más práctica. ¿Cómo aplicar este conocimiento para liberarte de patrones de autosabotaje que llevas décadas practicando? Spinoza sugiere un método simple pero poderoso: la observación sin juicio. Durante una semana, observa cuántas veces minimizas tus logros, ocultas tus talentos o te sientes culpable por sentirte bien contigo mismo. No trates de cambiar nada, solo observa. ¿Qué vas a descubrir? Que lo haces mucho más de lo que creías, que es un patrón automático, inconsciente, que aprendiste hace tanto tiempo que ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Una vez que veas el patrón, puedes empezar a cuestionarlo. ¿Realmente te vuelve más virtuoso minimizar tus logros? ¿Realmente ayuda a otros que ocultes tus talentos? ¿Realmente es generosidad sentirte culpable por sentirte bien? Cuando empieces a hacerte estas preguntas honestamente, vas a descubrir algo liberador. La mayoría de tu humildad no es virtud, es miedo. Miedo al juicio, miedo a la envidia, miedo a brillar demasiado. Pero ¿de qué tienes miedo realmente? ¿De que otros se sientan mal si tú te sientes bien? ¿De que otros te rechacen si eres auténticamente quien eres? ¿De que otros te ataquen si no finges ser menos de lo que eres? Spinoza tiene una respuesta devastadora para estos miedos. Las personas que se sienten amenazadas por tu alegría auténtica no son tus amigas. Las personas que necesitan que tú seas menos para sentirse bien consigo mismas no te quieren realmente. Las personas que te rechazan por ser quien eres te están haciendo un favor. ¿Te das cuenta de lo liberador que es esto? No tienes que ganarte el amor siendo menos de lo que eres. El amor que tienes que ganar, no siendo auténtico, no es amor real. Y aquí viene la paradoja hermosa. Cuando dejas de minimizarte para complacer a otros, cuando empiezas a brillar auténticamente, cuando te amas sanamente a ti mismo, atraes naturalmente a personas que también se aman sanamente a sí mismas. Y esas relaciones son infinitamente más satisfactorias que las que se basan en la complicidad del autodesprecio mutuo. ¿Pero qué pasa con la gente que se siente amenazada por tu crecimiento? Spinoza es claro, su malestar no es tu responsabilidad. No puedes sacrificar tu vitalidad para compensar la falta de vitalidad ajena. Eso no es generosidad, es codependencia. La verdadera generosidad consiste en brillar tanto que inspires a otros a encontrar su propia luz, en amarte tanto a ti mismo que otros se den permiso para amarse también, en ser tan auténticamente quien eres que otros se animen a ser auténticamente quien son. Esto es lo que Spinoza llamaba
contagio afectivo. Las emociones son contagiosas. La alegría genera alegría. El amor genera amor. La vitalidad genera vitalidad. Pero ¿sabes qué más es contagioso? La tristeza, el miedo, el autodesprecio. Cuando te minimizas sistemáticamente, cuando vives en falsa humildad, cuando reprimes tu vitalidad natural, no solo te dañas a ti mismo, estás modelando para otros que esa es la manera correcta de vivir. ¿Es eso realmente lo que quieres enseñar? ¿Que ser menos de lo que eres es virtud? ¿Que la alegría auténtica es pecado? ¿Que amarse a uno mismo es arrogancia? El regalo más generoso que puedes darle al mundo es ser completamente quien eres, desarrollar tus talentos al máximo, brillar con toda tu luz, alegrarte honestamente de tus logros, amarte sanamente a ti mismo, porque cuando haces eso, le estás dando permiso a otros para hacer lo mismo. Y un mundo lleno de personas que se aman sanamente a sí mismas es un mundo infinitamente mejor que un mundo lleno de personas que se odian por obligación moral. Esa es la revolución que Spinoza inició hace 400 años, y esa revolución necesita que tú la completes en tu propia vida. ¿Estás listo para dejar de minimizarte? ¿Estás listo para reconocer honestamente tus talentos? ¿Estás listo para alegrarte sin culpa de ser quien eres? Porque el mundo necesita tu luz completa, no una versión disminuida de ti mismo, no una versión humilde que tranquilice a los inseguros, tu versión completa, auténtica, radiante. Esa es la persona que viniste a ser. Y reconocerlo no es arrogancia, es honestidad, es coraje, es amor, es la única manera real de ser libre. Esta ha sido la historia más importante que necesitabas escuchar, la historia de cómo un genio holandés del siglo XVII descubrió la mentira más grande de la civilización occidental y nos mostró el camino hacia la liberación psicológica. Si este contenido tocó algo profundo en ti, si te está haciendo repensar creencias fundamentales sobre ti mismo, compártelo con alguien que conozcas que necesite escucharlo. Compártelo con ese amigo que se minimiza constantemente, con esa persona que siempre pide perdón por ser inteligente, con quien sea que esté viviendo su vida como una disculpa constante por existir. Porque este conocimiento no es solo para ti, es para todos los que estamos listos para dejar de vivir como prisioneros de una culpa que nunca fue nuestra. La revolución de Spinoza continúa. Y ahora te toca a ti llevarla adelante. ¿Desde qué país has escuchado esta historia? ¿A qué hora del día o de la noche llegó este conocimiento hasta ti? Escríbelo en los comentarios. Me fascina saber cómo estas ideas de liberación están llegando a cada rincón del mundo hispanohablante, conectando mentes que están listas para ser libres. Y si sientes que esta verdad puede cambiar la vida de alguien que conoces, no la guardes para ti, compártela. Porque la verdad que libera no es para guardarse, es para multiplicarse. Hasta que todos seamos libres de ser auténticamente quienes somos, hasta que nadie más tenga el despertar definitivo, como Spinoza destruyó. Para siempre la culpa de ser quien eres. ¿Te has despertado alguna vez con la sensación de que algo fundamental en tu vida está mal, pero no sabes exactamente qué? ¿Has sentido esa extraña culpa que aparece justo cuando estás a punto de celebrar un logro, cuando te sientes orgulloso de algo que conseguiste con tu propio esfuerzo? Si tu respuesta es sí, entonces lo que estás a punto de descubrir va a revolucionar completamente tu manera de verte a ti mismo. Antes de continuar, hazme un favor. Si estás viendo esto en tu celular, dale like ahora mismo. Este simple gesto ayuda enormemente a que este conocimiento llegue a más personas que lo necesitan desesperadamente. También cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué hora es en tu lugar ahora mismo. Me emociona saber cómo esta verdad liberadora está llegando a cada rincón de América Latina. Lo que vas a escuchar no es filosofía abstracta,
Es la llave maestra que abre la puerta de una prisión psicológica en la que tal vez has vivido toda tu vida sin darte cuenta. Una prisión construida con las mejores intenciones, pero que ha mantenido a millones de personas alejadas de su verdadero potencial. Baruch Spinoza no solo desafió la moral de su época, creó las bases científicas para entender algo que hoy la neurociencia confirma. Amarse a uno mismo no es vanidad, es supervivencia. Y lo que pensábamos que era humildad virtuosa, muchas veces es autodestrucción disfrazada. La anatomía secreta del orgullo auténtico. Cuando Spinoza se encerró en su taller de pulidor de lentes, después de ser expulsado de su comunidad, no lo hizo para lamentarse o para vengarse. Lo hizo para realizar el experimento más arriesgado de la historia del pensamiento, aplicar el método científico a sus propias emociones. Durante años se observó con la misma precisión con la que un anatomista disecciona un cadáver. Cada vez que sentía orgullo se preguntaba, ¿de dónde viene exactamente esta emoción? ¿Qué la dispara? ¿Qué efectos produce en mi mente y en mi cuerpo? ¿Me hace más capaz o menos capaz de pensar claramente? ¿Me acerca a otros o me aleja? ¿Te imaginas qué nivel de honestidad brutal requiere esto? Observarte sin juzgarte, analizarte sin condenarte, entenderte sin excusarte. La mayoría de las personas pasamos toda la vida huyendo de este tipo de autoconocimiento porque tenemos miedo de lo que podríamos encontrar. Pero Spinoza tenía algo que lo hacía diferente. Ya había perdido todo lo que se puede perder: su familia, su comunidad, su seguridad económica, su reputación social. Cuando no tienes nada que defender, puedes permitirte ser completamente honesto. Y lo que descubrió cambió todo. Se dio cuenta de que el orgullo auténtico tiene una estructura emocional completamente diferente al orgullo falso. Son dos fenómenos psicológicos distintos que solo comparten el nombre, como si llamáramos agua tanto al líquido que da vida como al veneno que mata. El orgullo auténtico surgía en él cuando había desarrollado genuinamente una capacidad, cuando había superado un desafío real, cuando había contribuido de alguna manera al bien común. Era una alegría serena, estable, que no necesitaba espectadores para existir, una satisfacción íntima que lo motivaba a seguir creciendo. ¿Has sentido algo así alguna vez? Esa sensación cuando terminas un proyecto difícil, cuando ayudas a alguien de manera significativa, cuando superas un miedo que te paralizaba. Es una alegría que no grita, que no necesita que otros la validen, que simplemente es. Ese es el orgullo que Spinoza identificó como virtud pura. ¿Por qué? Porque aumenta tu potencia vital, te hace más capaz de pensar, de crear, de amar, de contribuir. Es alegría que se multiplica, no alegría que se defiende. Pero luego estaba el otro tipo, el orgullo que surgía cuando se comparaba con otros, cuando necesitaba sentirse superior para sentirse bien, cuando su autoestima dependía de la inferioridad ajena. Este orgullo era inquieto, defensivo, constantemente amenazado. Necesitaba audiencia, necesitaba competencia, necesitaba víctimas. ¿Has conocido a personas así? Que no pueden celebrar sus éxitos sin minimizar los de otros, que no pueden sentirse inteligentes sin hacer sentir estúpidos a los demás, que no pueden brillar sin apagar luces ajenas. Spinoza se dio cuenta de que este segundo tipo no era realmente orgullo. Era tristeza disfrazada, era la evidencia de una autoestima tan frágil que necesitaba humillar a otros para sostenerse. Aquí viene lo revolucionario de su descubrimiento. La moral tradicional había estado condenando ambos tipos por igual. Había puesto en la misma categoría la alegría auténtica del crecimiento personal y la tristeza compensatoria de la superioridad falsa. ¿Te das cuenta del problema? Es como si un médico dijera que tanto la fiebre que indica infección como la temperatura normal del cuerpo son síntomas de enfermedad. ¿Cómo vas a curar algo si no puedes distinguir lo sano de lo enfermo? Spinoza empezó a sospechar que esta confusión no era accidental, que había fuerzas muy interesadas en que las personas no aprendieran a distinguir el orgullo que las fortalece del orgullo que las debilita.
porque si aprendías a reconocer y cultivar el orgullo auténtico, te volvías inconquistable. Ya no necesitabas aprobación externa para sentirte valioso. Ya no podían manipularte con la culpa, ya no podían controlarte con amenazas de rechazo social. Te convertías en lo que él llamaba un hombre libre, alguien que actúa desde su propia naturaleza, no desde el miedo al juicio ajeno. Pero ¿cómo distinguir en la práctica entre estos dos tipos de orgullo? Spinoza desarrolló criterios precisos que cualquier persona puede aplicar. El orgullo auténtico se reconoce porque es generativo. Te da energía para seguir creciendo, para ayudar a otros a crecer, para crear algo valioso en el mundo. Es como una fuente que alimenta no solo a quien la posee, sino a todo su entorno. El orgullo falso se reconoce porque es parasitario. Se alimenta de la humillación ajena, necesita víctimas para sostenerse, se agota cuando no puede competir. Es como un agujero negro que absorbe energía sin crear nada. ¿Quieres hacer la prueba? La próxima vez que sientas orgullo por algo, pregúntate, ¿esto me da ganas de ayudar a otros a conseguir lo mismo? ¿O me da miedo de que otros lo consigan también? ¿Me siento agradecido por haber podido desarrollar esta capacidad o me siento amenazado por quienes tienen capacidades similares? Tu respuesta te dirá inmediatamente con qué tipo de orgullo estás lidiando. Pero Spinoza fue más profundo. Se dio cuenta de que el problema no era solo que confundiéramos tipos diferentes de orgullo. El problema era que nos habían enseñado a temer el orgullo en general, incluso el auténtico, incluso el que nos fortalece y nos hace mejores personas. ¿Y por qué nos habían enseñado eso? Porque el orgullo auténtico es la base de la libertad psicológica, y las personas psicológicamente libres son imposibles de manipular. Cuando sabes genuinamente quién eres, cuando reconoces honestamente tus capacidades, cuando te alegras sin culpa de tus logros, te vuelves inmune a las dos herramientas principales de control social, la culpa y la envidia. Ya no pueden hacerte sentir culpable por ser quien eres, porque sabes que ser quien eres es exactamente lo que se supone que hagas. Ya no pueden manipularte con la envidia, porque tu alegría no depende de la tristeza ajena. Te conviertes en una persona libre, y eso, para quienes necesitan personas sometidas, es la mayor amenaza imaginable. La revolución emocional que cambió el mundo. Mientras Spinoza desarrollaba estas ideas en la soledad de su taller, algo extraordinario estaba pasando en su mundo interior. Se estaba liberando no solo intelectualmente, sino emocionalmente. Estaba descubriendo qué se siente vivir sin la culpa constante de existir. ¿Te imaginas qué significa eso? Despertar por la mañana sin esa voz interior que te dice que no eres suficiente. Lograr algo sin inmediatamente minimizarlo para que otros no se sientan mal. Brillar sin pedir perdón por brillar. Pero Spinoza no era un ingenuo. Sabía perfectamente que liberar estas ideas en el mundo tendría consecuencias. No solo para él, sino para toda la estructura social de su época. Porque cuando las personas dejan de odiarse a sí mismas por obligación moral, cuando empiezan a confiar en su propia experiencia vital, cuando descubren que amarse no es pecado sino naturaleza, todo cambia, las relaciones cambian. Ya no puedes estar con alguien que necesita que te minimices para sentirse bien consigo mismo. Ya no puedes tolerar dinámicas donde tienes que ser menos para que otros se sientan más. El trabajo cambia. Ya no puedes aceptar ser tratado como menos de lo que vales. Ya no puedes fingir que no tienes talento para no amenazar a jefes inseguros. La familia cambia. Ya no puedes seguir roles donde tienes que sacrificar tu autenticidad para mantener la paz. Ya no puedes ser el chivo expiatorio que carga con las culpas ajenas. La sociedad entera cambia, porque una sociedad de personas que se aman sanamente a sí mismas es completamente diferente a una sociedad de personas que se odian por obligación religiosa.
te das cuenta de por qué las ideas de Spinoza eran tan peligrosas. No porque promovieran la arrogancia o el egoísmo, sino porque promovían algo mucho más subversivo, la autoestima sana como base de la vida humana. Spinoza había descubierto que el mandamiento más importante no era ama a tu prójimo como a ti mismo, sino ama sanamente a ti mismo para poder amar sanamente a tu prójimo. Porque es imposible dar lo que no tienes. La persona que se odia a sí misma no puede amar realmente a otros. Solo puede necesitarlos, usarlos, manipularlos para llenar el vacío interior. La persona que no se respeta a sí misma no puede respetar realmente a otros. Solo puede someterse o dominar, pero no relacionarse desde la igualdad. Pero la persona que se ama sanamente a sí misma tiene tanto que dar que no necesita tomar nada por la fuerza. Puede amar sin necesidad, respetar sin sometimiento, brillar sin apagar luces ajenas. ¿Has conocido a alguien así? Alguien que está tan cómodo consigo mismo que te hace sentir cómodo contigo mismo. Alguien que celebra tus éxitos sin sentirse amenazado, que reconoce tus talentos sin envidiarlos, que te impulsa a ser más de lo que eres, en lugar de pedirte que seas menos. Esa es la persona que emerge cuando el orgullo auténtico reemplaza a la falsa humildad como base de la personalidad. Pero Spinoza sabía que llegar a ese punto no es fácil. Porque hemos sido entrenados durante siglos para confundir la autoestima sana con arrogancia, para sentir culpa automática cada vez que nos sentimos bien con nosotros mismos. Por eso desarrolló lo que llamó la terapia de la razón, un método sistemático para distinguir las emociones que nos fortalecen de las que nos debilitan, independientemente de cómo las califique la moral tradicional. ¿Cómo funciona este método? Es más simple de lo que imaginas, pero requiere una honestidad brutal contigo mismo. Cada vez que sientes una emoción, pregúntate, ¿esto me hace más capaz de pensar claramente o menos? ¿Me da más energía para actuar constructivamente o menos? ¿Me acerca a las personas que amo o me aleja? ¿Me inspira a crear algo valioso o me paraliza? Si la respuesta es que te fortalece, entonces esa emoción es virtuosa, sin importar cómo la llame la sociedad. Si la respuesta es que te debilita, entonces esa emoción es viciosa, sin importar qué tan correcta se suponga que sea. Bajo este criterio, el orgullo que surge de reconocer honestamente tus talentos es virtuoso porque te da energía para desarrollarlos más. La humildad que surge de menospreciarte sistemáticamente es viciosa porque te paraliza y te deprime. El amor propio que te motiva a cuidarte y crecer es virtuoso porque te hace más capaz de cuidar y ayudar a otros. La abnegación que te agota y te resentimiento es viciosa porque no puedes dar lo que no tienes. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? Estás recuperando la autoridad sobre tu propia vida emocional. Ya no necesitas que un sacerdote, un psicólogo o un libro de autoayuda te digan qué debes sentir. Tu propia experiencia vital es la guía. ¿Te sientes más vivo cuando reconoces tus logros o cuando los minimizas? ¿Eres más generoso cuando te amas o cuando te odias? ¿Eres más sabio cuando confías en tu experiencia o cuando la desvalorizas sistemáticamente? Tu vida te está dando las respuestas. Solo tienes que atreverte a escucharlas. Spinoza llamó a esto la ética de la alegría. Vivir de tal manera que aumente sistemáticamente tu capacidad de pensar, sentir, actuar y relacionarte. Todo lo que contribuye a esto es bueno. Todo lo que lo impide es malo. Es así de simple y así de radical, porque cuando empiezas a vivir según este principio, cuando empiezas a elegir sistemáticamente lo que te fortalece sobre lo que te debilita, cuando empiezas a confiar en tu propia vitalidad como brújula moral, te conviertes en una persona completamente diferente. Te conviertes en alguien que irradia alegría auténtica porque ha dejado de reprimirla por obligación social. Alguien que inspira a otros porque se ha dado permiso para brillar. Alguien que ama genuinamente porque se ama genuinamente a sí mismo. Y eso, multiplicado por millones de personas, es lo que puede cambiar el mundo.
El laboratorio de la libertad emocional. En su pequeño taller de Rindsburg, rodeado de lentes que pulía para ganarse la vida, Spinoza estaba realizando el experimento más importante de su vida: aprender a vivir sin culpa existencial. Cada mañana se despertaba y en lugar de comenzar el día con las oraciones tradicionales que pedían perdón por los pecados, se hacía una pregunta diferente. ¿Qué puedo hacer hoy para aumentar mi capacidad de bien? ¿Te imaginas empezar cada día así, no con la pregunta ¿cómo puedo ser menos malo?, sino ¿cómo puedo ser más bueno? No desde la carencia, sino desde la abundancia. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad creativa. Spinoza había descubierto algo que la psicología positiva confirmaría 3 siglos después: la diferencia entre una vida de reparación constante y una vida de construcción constante, entre una vida que se disculpa por existir y una vida que celebra existir. Sus vecinos en Rindsburg pensaban que era un hombre extraño pero amable. Veían a este ex judío que pulía lentes con perfecta dedicación, que caminaba por los campos cada tarde, que recibía visitas ocasionales de intelectuales de toda Europa. No sabían que estaban observando a alguien que estaba reinventando qué significa ser humano, porque Spinoza no solo estaba desarrollando una filosofía, estaba viviendo una nueva manera de existir. Una manera basada en la alegría inteligente en lugar del sufrimiento obligatorio. Pero ¿qué significa exactamente vivir desde la alegría inteligente? Significa hacer de tu propia vitalidad el criterio para las decisiones importantes de tu vida. Cuando Spinoza tenía que decidir si aceptar una invitación social, no se preguntaba ¿qué dirán si no voy?, sino ¿esta actividad me va a dar energía o me la va a quitar? Cuando tenía que decidir en qué proyectos trabajar, no se preguntaba ¿cuál es más respetable?, sino ¿cuál me permite desarrollar mejor mis capacidades? Era como si hubiera desarrollado un GPS emocional interno que siempre lo dirigía hacia lo que aumentaba su potencia vital y lo alejaba de lo que la disminuía. ¿Has experimentado algo así alguna vez? Esos momentos cuando sabes, sin lugar a dudas, qué decisión te conviene, no porque alguien te lo haya dicho, sino porque tu cuerpo y tu mente están alineados diciéndote lo mismo. Esa es la sabiduría que Spinoza estaba cultivando. No la sabiduría que viene de memorizar reglas externas, sino la sabiduría que emerge cuando aprendes a escuchar tu propia naturaleza. Pero desarrollar esta capacidad requería algo que muy pocas personas están dispuestas a hacer: cuestionar absolutamente todo lo que había aprendido sobre lo que debería sentir. Por ejemplo, Spinoza se dio cuenta de que sentía culpa automática cada vez que algo le salía particularmente bien, como si el éxito fuera evidencia de que estaba haciendo algo mal. ¿De dónde venía esa culpa? ¿Tenía algún sentido lógico? ¿Lo ayudaba de alguna manera? Al observarse sin juzgarse, descubrió que esa culpa era completamente aprendida. Era el resultado de años de conditioning que le había enseñado que sentirse bien consigo mismo era peligroso, que destacar era arriesgado, que el éxito podía provocar la envidia divina o humana. Pero ¿qué pasaba cuando conscientemente rechazaba esa culpa y se permitía sentirse genuinamente alegre por sus logros? Se volvía arrogante, se volvía insensible a otros, se volvía egoísta. Todo lo contrario, descubrió que cuando se alegraba sanamente de sus éxitos, tenía más energía para ayudar a otros a conseguir los suyos. Cuando reconocía honestamente sus talentos, podía ser más generoso al ayudar a otros a desarrollar los propios. Cuando se amaba a sí mismo sin culpa, podía amar a otros sin necesidad. ¿Te das cuenta del patrón? La culpa que se suponía que lo protegía de volverse malo, en realidad le impedía ser todo lo bueno que podía ser. Era como si hubiera vivido toda su juventud con el freno de mano puesto, sin darse cuenta de que eso no lo hacía más seguro, solo más lento. Otro experimento que realizó fue con la envidia. Cada vez que sentía envidia de alguien, en lugar de reprimirla o juzgarse por sentirla, la examinaba con curiosidad científica. ¿Qué era exactamente lo que envidiaba?
¿Qué le revelaba esa envidia sobre sus propios deseos reprimidos? ¿Cómo podía usar esa información para crecer en lugar de para sufrir? Descubrió algo fascinante. La envidia era como un GPS emocional que le mostraba exactamente qué capacidades quería desarrollar, pero se había prohibido a sí mismo. En lugar de ser una emoción destructiva, podía convertirse en una guía para el crecimiento personal. ¿Has probado esto alguna vez? La próxima vez que sientas envidia de alguien, pregúntate, ¿qué específicamente estoy envidiando? ¿Qué me está diciendo esto sobre lo que realmente quiero en mi vida? ¿Cómo puedo usar esta información para crecer en lugar de para sufrir? Spinoza descubrió que cuando trataba la envidia como información en lugar de como pecado, se convertía en una herramienta poderosa de autoconocimiento. Pero el experimento más radical que realizó fue con el miedo al juicio de otros. Durante años había modificado su comportamiento, sus opiniones, incluso sus emociones, para evitar la desaprobación social. Pero ¿qué pasaría si simplemente dejara de hacerlo? ¿Qué pasaría si expresara honestamente sus ideas, si persiguiera genuinamente sus intereses, si se alegrara sin disculpas de sus talentos, sin importar lo que otros pensaran? Al principio fue aterrador. Toda su conditioning social le gritaba que era peligroso, que sería rechazado, que se quedaría solo. ¿Pero qué pasó realmente? Algunas personas se alejaron, las personas que necesitaban que él fuera menos para sentirse mejor consigo mismas. Las personas que disfrutaban tener a alguien a quien dirigir su condescendencia. Las personas que se sentían cómodas solo cuando todos a su alrededor se sentían incómodos consigo mismos. Pero ¿sabes qué? Su partida fue un regalo, porque hizo espacio para que llegaran personas completamente diferentes. Personas que celebraban su autenticidad en lugar de temerla. Personas que se inspiraban con su crecimiento en lugar de sentirse amenazadas. Personas que también estaban en el camino de amarse sanamente a sí mismas. Y esas relaciones eran infinitamente más satisfactorias que las anteriores, porque estaban basadas en la abundancia mutua, no en la carencia compartida. En la celebración de lo mejor de cada uno, no en la complicidad para ocultar los talentos. ¿Has experimentado esto? ¿Has notado cómo cambian tus relaciones cuando dejas de minimizarte para complacer a otros? ¿Cómo algunas personas se alejan, pero las que se quedan o llegan son mucho más valiosas? Spinoza llamó a esto la ley de la afinidad emocional. Las personas que vibran en frecuencias similares se atraen naturalmente. Si vibras desde el miedo y la carencia, atraes personas que también vibran desde ahí. Si vibras desde la alegría y la abundancia, atraes personas que vibran desde ahí. Pero ¿cómo cambiar de frecuencia cuando has pasado décadas vibrando desde el miedo? Spinoza desarrolló lo que llamó la práctica de la afirmación natural. En lugar de repetir afirmaciones artificiales, simplemente empezar a reconocer y celebrar lo que ya es verdad sobre ti. En lugar de decir, soy perfecto cuando no lo crees, reconocer, soy capaz de aprender y crecer. En lugar de fingir que no tienes defectos, celebrar, tengo talentos reales que puedo desarrollar. En lugar de pretender que no necesitas nada de nadie, afirmar, merezco relaciones que me nutran y yo puedo nutrir a otros. Son afirmaciones basadas en la realidad, no en fantasías. Y precisamente por eso son poderosas, porque tu mente puede aceptarlas sin resistencia. Después de años de estos experimentos, Spinoza se había convertido en una persona completamente diferente. No porque hubiera cambiado su esencia, sino porque había dejado de reprimir su esencia. Era alguien que irradiaba una calma poderosa porque ya no luchaba consigo mismo. Alguien que inspiraba a otros porque se había dado permiso para brillar. Alguien que amaba genuinamente porque se amaba genuinamente a sí mismo. Sus cartas de esa época revelan a un hombre que había encontrado algo que muy pocas personas encuentran: la paz de vivir en armonía con su propia naturaleza. Pero Spinoza sabía que su experimento personal no era suficiente.
Tenía que sistematizar lo que había aprendido. Tenía que crear un método que otros pudieran seguir. Tenía que escribir las instrucciones para la liberación emocional. Y eso es exactamente lo que hizo en la parte más revolucionaria de su ética. El manual práctico para vivir libre de culpa existencial. Un manual tan poderoso que cambiaría para siempre la manera en que entendemos qué significa ser humano. Un manual que te está esperando para que lo descubras y lo apliques en tu propia vida. Porque lo que Spinoza descubrió no era solo para él, era para todos los que están listos para dejar de vivir como prisioneros de una culpa que nunca fue suya. ¿Estás listo para ese descubrimiento? ¿Estás listo para aplicar en tu propia vida las herramientas que liberaron a uno de los genios más grandes de la historia? ¿Estás listo para convertirte en la persona que viniste a ser? Porque esa persona está esperándote. Y reconocerla no es arrogancia, es honestidad, es coraje, es amor, es la única manera real de ser libre. Si estas ideas están resonando contigo, si están tocando algo profundo que tal vez has sentido, pero nunca habías podido poner en palabras, comparte este contenido con alguien que sepas que lo necesita. Compártelo con ese amigo que siempre se disculpa por ser inteligente, con esa persona que minimiza sistemáticamente sus logros, con quien sea que esté viviendo su vida como una disculpa constante por existir, porque esta verdad no es solo para ti, es para todos los que estamos listos para dejar de vivir en la sombra de lo que podríamos ser. ¿Desde qué país has recibido este mensaje? ¿A qué hora del día llegó hasta ti? Escríbelo en los comentarios. Me fascina saber cómo estas ideas de liberación están cruzando fronteras, conectando mentes que están listas para ser auténticamente libres. La revolución de Spinoza continúa, y ahora te toca a ti llevarla adelante en tu propia vida. El legado inmortal. Cómo las ideas de Spinoza conquistaron el mundo y pueden liberar tu mente. Hoy, ¿sabías que en este preciso momento, mientras lees estas palabras, estás participando en la revolución más silenciosa pero poderosa de la historia humana? Una revolución que comenzó hace 400 años en un pequeño taller de Ámsterdam y que hoy está llegando hasta tu pantalla para cambiar para siempre tu relación contigo mismo. Lo que vas a descubrir no es historia antigua, es el manual de instrucciones para la libertad psicológica que ha estado oculto durante siglos, esperando el momento perfecto para llegar hasta ti. Y ese momento es ahora. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si estás viendo esto en tu celular, por favor, dale like ahora mismo. Este simple gesto ayuda enormemente a que este conocimiento transformador llegue a más personas que lo necesitan desesperadamente. También me encantaría saber desde qué país nos estás acompañando y qué hora es en tu lugar ahora mismo. Escríbelo en los comentarios, porque me emociona profundamente saber cómo esta verdad liberadora está cruzando fronteras y llegando a cada rincón de América Latina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas ideas cambian el mundo mientras otras se olvidan? ¿Por qué ciertas verdades pueden permanecer enterradas durante siglos y luego emerger con una fuerza que transforma civilizaciones enteras? La historia que estás a punto de escuchar es exactamente eso. La historia de cómo una verdad revolucionaria sobre la naturaleza humana se abrió paso desde un taller de pulidor de lentes hasta convertirse en la base de toda la psicología moderna. Pero más importante aún, es la historia de cómo esa misma verdad puede liberarte a ti, aquí y ahora, de cadenas mentales que tal vez ni siquiera sabías que llevabas. El terremoto intelectual que cambió Europa. Cuando Baruch Spinoza murió en febrero de 1677, en su modesta habitación de La Haya, sus amigos encontraron algo que sabían que cambiaría el mundo para siempre: los manuscritos completos de la Ética. Durante 20 años, este genio solitario había trabajado en secreto para crear la obra más peligrosa de la historia del pensamiento occidental. ¿Por qué era tan peligrosa? Porque no atacaba las creencias religiosas desde afuera, como hacían otros libros prohibidos. Las desmantelaba desde adentro, usando la misma lógica rigurosa que las había construido.
Era como un virus filosófico que una vez que entraba en una mente inteligente era imposible de erradicar. Sus amigos sabían que publicar la obra con el nombre de Spinoza significaría la persecución inmediata. Por eso la publicaron de forma anónima, con un pie de imprenta falso, distribuyéndola en secreto a través de una red clandestina de intelectuales europeos. ¿Te imaginas qué se siente recibir un libro que sabes que puede cambiarte la vida, pero que también puede arruinar tu reputación si alguien descubre que lo tienes? Esa era la situación de cada persona que conseguía una copia de la Ética en el siglo XVII. Y sin embargo el libro se extendió como fuego, pasaba de mano en mano, se copiaba en secreto, se discutía en círculos clandestinos, porque contenía algo que las mentes más brillantes de Europa habían estado buscando sin saberlo, una manera científica de entender las emociones humanas. En París, los filósofos de los salones ilustrados leían a Spinoza en secreto y se preguntaban, ¿será posible que hayamos estado viviendo una mentira durante siglos? ¿Será cierto que amarse a uno mismo no es pecado, sino naturaleza? En Londres, científicos como Newton encontraban en Spinoza la confirmación de algo que sus experimentos les habían sugerido, que el universo funciona según leyes naturales, no según los caprichos de divinidades antropomórficas. Y si eso era cierto para la física, ¿por qué no para la psicología? En Berlín, intelectuales judíos como Moses Mendelssohn descubrían que podían mantener su identidad religiosa mientras adoptaban una visión completamente nueva de lo que significa ser humano. Spinoza les había mostrado que se puede ser profundamente espiritual sin odiarse a uno mismo. ¿Pero qué tenían estos libros que podía causar semejante revolución? ¿Qué contenían las páginas de la Ética que era tan peligroso para el orden establecido? La respuesta es simple, pero devastadora. Contenían la demostración matemática de que la culpa existencial es artificial, de que los seres humanos no nacen corrompidos, de que el orgullo auténtico es la base de toda virtud genuina. Imagínate el impacto de leer, por primera vez en tu vida, argumentos rigurosos que demuestran que no hay nada malo contigo por sentirte bien contigo mismo, que no eres pecador por querer ser feliz, que no eres arrogante por reconocer tus talentos. Para personas que habían vivido toda su vida sintiendo una culpa de fondo, una sensación vaga pero constante de que había algo inherentemente malo en su naturaleza, leer a Spinoza era como despertar de una pesadilla de la que no sabían que estaban teniendo. El libro llegó a manos de Voltaire cuando tenía 20 y tantos años, y el impacto fue inmediato. En sus cartas privadas escribía: «Este judío holandés ha dicho verdades que nosotros, los cristianos, no nos hemos atrevido ni a pensar». Voltaire se convertiría en uno de los principales propagadores de las ideas espinocianas en Francia, aunque nunca lo admitió públicamente. Denis Diderot leyó a Spinoza e inmediatamente supo que había encontrado los fundamentos filosóficos para lo que sería la enciclopedia. ¿Cómo vas a educar a las personas para que piensen por sí mismas si antes no las liberas de la culpa de pensar por sí mismas? Goethe descubrió a Spinoza cuando atravesaba una crisis existencial en su juventud, y más tarde escribiría: «Después de leer la Ética, sentí que veía mi propia alma reflejada en un espejo cristalino». Toda la filosofía alemana posterior, desde Kant hasta Nietzsche, llevaría la marca de este encuentro con el pensamiento spinoziano. Pero aquí viene lo fascinante. El impacto de Spinoza no se limitó a filósofos y escritores famosos. Sus ideas se filtraron en la cultura general de maneras que la mayoría de las personas ni siquiera percibían. ¿Te has preguntado de dónde viene la idea moderna de que tienes derecho a ser feliz? ¿De dónde viene la noción de que debes desarrollar tu potencial individual? ¿De dónde viene la convicción de que tu bienestar psicológico es importante? Todas estas ideas, que hoy nos parecen obvias, eran revolucionarias antes de Spinoza, y se extendieron por Europa y luego por el mundo, no como consignas políticas, sino como convicciones íntimas que las personas adoptaban porque las sentían verdaderas en su propia experiencia. Las madres empezaron a criar a sus hijos de manera diferente.
En lugar de enseñarles que eran inherentemente pecadores, que necesitaban ser quebrados para ser buenos, empezaron a tratarlos como seres naturalmente buenos que necesitaban ser nutridos para florecer. Los maestros empezaron a educar de manera diferente. En lugar de usar la humillación y el castigo como métodos principales, empezaron a cultivar la autoestima y la curiosidad natural de sus estudiantes. Los artistas empezaron a crear de manera diferente. En lugar de ocultar su talento por falsa humildad, empezaron a celebrarlo como un don que debían desarrollar y compartir con el mundo. ¿Te das cuenta del patrón? Las ideas de Spinoza no solo cambiaron la filosofía académica, cambiaron la manera en que millones de personas se relacionaban consigo mismas en su vida cotidiana, y esto fue solo el comienzo. Porque lo que había empezado como un libro clandestino en el siglo XVII se convertiría en la base de transformaciones sociales que cambiarían la historia del mundo. El fuego secreto de la Ilustración. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino realmente la Ilustración? ¿Cómo fue posible que en el transcurso de un siglo Europa pasara de ser un continente dominado por la superstición y el fanatismo a ser el centro de una revolución científica y cultural que cambiaría el mundo? La respuesta está en las ideas que Spinoza había sembrado como semillas explosivas en las mentes más brillantes de su época. Ideas que tardaron décadas en germinar, pero que cuando lo hicieron, transformaron completamente la manera en que los seres humanos se entienden a sí mismos. Voltaire fue solo el comienzo. Su influencia llevó las ideas spinozianas hasta los salones de París, donde intelectuales como D'Alembert y Condorcet las desarrollaron hasta crear lo que conocemos como la filosofía de los derechos humanos. ¿Pero te has preguntado qué significa realmente la idea de los derechos humanos? ¿De dónde viene la convicción de que cada persona tiene dignidad inherente, independientemente de su clase social, su religión o su nacionalidad? Viene directamente de la intuición spinoziana de que cada ser humano tiene un conatus, una fuerza vital propia que merece respeto y espacio para desarrollarse. Si cada persona es una expresión única e irrepetible de la naturaleza, entonces cada persona tiene derecho a existir y a florecer. Esta idea era absolutamente revolucionaria en sociedades organizadas alrededor de jerarquías rígidas, donde tu valor dependía de tu posición social. Decir que un campesino tiene la misma dignidad fundamental que un rey era un acto de subversión radical. Pero las ideas de Spinoza no se quedaron en Europa. Cruzaron el Atlántico y llegaron a las colonias americanas, donde encontraron mentes jóvenes y rebeldes que las transformarían en la base de una nueva forma de gobierno. Thomas Jefferson había leído a Spinoza a través de intermediarios como Locke y Hume, cuando escribió que todos los hombres son creados iguales y dotados de derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Te das cuenta de lo radical que era esa última frase? La búsqueda de la felicidad como derecho fundamental. No la resignación al sufrimiento, no la aceptación de la miseria como virtud, sino el derecho activo a buscar tu propia realización. Esa idea viene directamente de Spinoza. Viene de su descubrimiento de que la alegría es la emoción que indica que estás viviendo de acuerdo con tu naturaleza, y que reprimir esa alegría es antinatural y destructivo. Benjamin Franklin, otro de los padres fundadores de Estados Unidos, había estudiado filosofía natural en Europa y conocía perfectamente las implicaciones de las ideas spinozianas. Su famosa frase, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, no era retórica vacía, era la traducción política de una revolución psicológica. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que estas ideas se extendieron no solo entre los intelectuales, sino entre la gente común. Porque cuando una idea es verdaderamente liberadora, no necesita ser impuesta desde arriba. Se extiende naturalmente porque las personas la reconocen como verdadera en su propia experiencia. Los inmigrantes que llegaban a América desde Europa traían consigo algo más que sus posesiones materiales.
traían una nueva manera de pensar sobre sí mismos, una convicción de que merecían algo mejor que lo que habían tenido en sus países de origen, una creencia de que tenían derecho a reinventarse, a desarrollar sus talentos, a buscar su propia versión de la felicidad. ¿De dónde venía esa convicción? De siglos de filtración lenta pero constante de las ideas espinocianas en la cultura occidental. Ideas que habían transformado gradualmente la manera en que las personas se veían a sí mismas. Mientras tanto, en Alemania, algo igualmente revolucionario estaba pasando. Los filósofos alemanes habían descubierto a Spinoza y lo estaban usando para crear una nueva manera de entender la mente humana. Immanuel Kant, aunque criticaba algunos aspectos del sistema spinoziano, adoptó su intuición fundamental de que los seres humanos tienen dignidad inherente que debe ser respetada. Su famoso imperativo categórico: actúa de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu propia persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca simplemente como un medio. Es una traducción directa de la ética spinoziana. Pero fue Friedrich Hegel quien llevó las ideas de Spinoza a su conclusión más audaz. Hegel argumentó que la historia humana es el proceso por el cual la conciencia se desarrolla gradualmente hasta alcanzar la libertad total. Y esa libertad total consiste precisamente en lo que Spinoza había descubierto: la capacidad de vivir de acuerdo con tu propia naturaleza, sin represión externa ni culpa interna. ¿Te imaginas qué significa esto? Significa que toda la historia humana, todas las luchas sociales, todas las revoluciones pueden entenderse como el esfuerzo gradual de la humanidad por liberarse de las fuerzas que reprimen el conatus, la fuerza vital natural de cada persona. Cuando los esclavos se rebelan, están siguiendo su conatus. Cuando las mujeres luchan por sus derechos, están siguiendo su conatus. Cuando cualquier grupo oprimido pelea por su libertad, está siguiendo exactamente el mismo impulso que Spinoza había identificado como la esencia de toda vida: el esfuerzo por perseverar y florecer. Arthur Schopenhauer leyó a Spinoza y se quedó impactado por la precisión con la que había analizado la naturaleza de los deseos humanos. Aunque Schopenhauer llegó a conclusiones pesimistas, reconocía que Spinoza había sido el primero en entender científicamente la psicología humana. Pero fue Friedrich Nietzsche quien llevó las ideas de Spinoza a su conclusión más radical. Nietzsche vio que Spinoza había empezado la tarea de transvalorar todos los valores, de distinguir los valores que surgen de la vida floreciente de los que surgen de la vida reprimida. ¿Qué significa transvalorar todos los valores? Significa exactamente lo que Spinoza había empezado a hacer: examinar cada valor moral para ver si realmente aumenta la vitalidad humana o si la disminuye. Y tener el coraje de rechazar los valores que, aunque se presenten como virtuosos, en realidad debilitan y empequeñecen la vida. Nietzsche escribió: Spinoza fue el primero en atreverse a llamar bueno a lo que realmente es bueno para la vida, y malo a lo que realmente es malo para la vida, sin importar lo que digan las tradiciones religiosas. ¿Te das cuenta de lo radical que es esto? Es la liberación total de la autoridad moral externa. Es el reconocimiento de que tu propia vitalidad, tu propia experiencia de florecimiento o de decadencia, es la guía más confiable para distinguir lo virtuoso de lo vicioso. Pero las ideas de Spinoza no se quedaron en la filosofía académica, se filtraron en la literatura, en las artes, en la ciencia, en la política. Inspiraron a poetas como Goethe y Wordsworth a celebrar la naturaleza como fuente de sabiduría. Inspiraron a científicos como Darwin a buscar las leyes naturales que gobiernan la vida.
inspiraron a políticos como Lincoln a luchar por la dignidad inherente de todos los seres humanos. Pero ¿sabes cuál fue el impacto más profundo de todas las ideas espinocianas? Su influencia en la manera en que las personas comunes empezaron a criar a sus hijos. Porque cuando empiezas a creer que los seres humanos son naturalmente buenos, cuando empiezas a confiar en que la vitalidad infantil es saludable en lugar de peligrosa, cuando empiezas a ver el desarrollo del potencial individual como un objetivo valioso, cambias completamente tu manera de educar. Generaciones de niños crecieron con menos culpa existencial, con más confianza en sus propias capacidades, con más permiso para desarrollar sus talentos únicos, y esos niños se convirtieron en adultos que cambiaron el mundo. El renacimiento de la mente humana. Mientras las ideas de Spinoza transformaban la filosofía y la política, algo igualmente revolucionario estaba pasando en un campo completamente diferente: la ciencia de la mente humana. Durante siglos, las emociones habían sido territorio exclusivo de teólogos y moralistas. Se las consideraba irracionales, caóticas, fundamentalmente misteriosas. Pero Spinoza había demostrado que era posible estudiarlas científicamente, como fenómenos naturales que siguen leyes precisas. Esta intuición tardó casi 2 siglos en dar frutos, pero cuando lo hizo, cambió para siempre nuestra comprensión de qué significa ser humano. En Viena, a finales del siglo XIX, un joven médico llamado Sigmund Freud estaba desarrollando una nueva manera de tratar a pacientes que sufrían de lo que entonces se llamaba histeria. Freud había leído a Spinoza y había quedado impresionado por su análisis de las pasiones humanas. ¿Qué había aprendido Freud de Spinoza? Que las emociones aparentemente irracionales en realidad tienen una lógica interna, que los síntomas psicológicos son intentos de la mente de resolver conflictos internos, que es posible, mediante la observación cuidadosa, entender los patrones que gobiernan la vida emocional. Freud llevó estas ideas un paso más allá y desarrolló lo que llamó psicoanálisis. La idea de que podemos liberar a las personas de sufrimientos psicológicos, ayudándolas a entender las fuerzas inconscientes que gobiernan sus emociones. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? Por primera vez en la historia, se ofrecía una alternativa científica a la culpa religiosa como explicación del sufrimiento humano. En lugar de decir sufres porque eres pecador, se decía sufres porque hay conflictos psicológicos que puedes resolver. Pero Freud era solo el comienzo. Sus ideas inspiraron a una generación completa de pensadores que desarrollaron nuevas maneras de entender y sanar la mente humana. Carl Jung, discípulo y luego rival de Freud, llevó las ideas spinozianas en una dirección diferente. Jung se dio cuenta de que Spinoza había tenido razón al ver la psique humana como parte de un todo más amplio. Desarrolló la teoría del inconsciente colectivo, la idea de que compartimos patrones psicológicos profundos que conectan a todos los seres humanos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que cuando sanas tu propia psique, cuando desarrollas tu propio potencial, cuando aprendes a amarte sanamente a ti mismo, no solo te beneficias tú, contribuyes a la sanación de toda la humanidad. Alfred Adler, otro discípulo de Freud, se enfocó en algo que Spinoza había identificado como central: el impulso humano hacia la superación y el crecimiento. Adler desarrolló la psicología individual, que se enfoca en ayudar a las personas a desarrollar su potencial único en lugar de adaptarse a patrones externos. ¿Has notado el patrón? Todos estos pioneros de la psicología estaban redescubriendo desde diferentes ángulos las mismas verdades que Spinoza había intuido 3 siglos antes: que los seres humanos son naturalmente creativos y buscan el crecimiento, que el sufrimiento psicológico surge principalmente de la represión de esta naturaleza creativa y que la sanación consiste en liberar el potencial natural de cada persona.
Pero el impacto más revolucionario vino en la segunda mitad del siglo XX, cuando una nueva generación de psicólogos empezó a cuestionar el enfoque exclusivo en la patología y comenzó a estudiar lo que hace que los seres humanos florezcan. Abraham Maslow leyó a Spinoza y se quedó fascinado por su análisis de lo que llamaba alegría activa. La emoción que surge cuando desarrollamos nuestras capacidades al máximo. Maslow desarrolló la teoría de la autorrealización, la idea de que el objetivo supremo de la vida humana es convertirte en la mejor versión posible de ti mismo. ¿Te imaginas qué significa esto? Significa que tu impulso natural hacia el crecimiento, hacia el desarrollo de tus talentos, hacia la expresión auténtica de quien eres, no es egoísmo. Es psicología sana. Es lo que se supone que debes hacer. Carl Rogers, fundador de la terapia humanística, llevó estas ideas aún más lejos. Rogers descubrió que cuando las personas se sienten aceptadas incondicionalmente, cuando no tienen que fingir ser diferentes de lo que son para recibir amor, naturalmente se mueven hacia el crecimiento y la sanación. ¿Qué había descubierto Rogers? Exactamente lo que Spinoza había argumentado, que el amor auténtico, incluyendo el amor propio, es la fuerza más poderosa para el desarrollo humano. Que las personas no necesitan ser corregidas o salvadas de su naturaleza, necesitan ser liberadas para expresar esa naturaleza plenamente. Martin Seligman, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XXI, creó lo que llamó psicología positiva, el estudio científico de lo que hace que las personas sean felices y prósperas. Seligman había estudiado la filosofía de Spinoza y reconocía que estaba haciendo ciencia de las intuiciones que el filósofo holandés había desarrollado 3 siglos antes. ¿Qué descubrió la psicología positiva? Que las personas más felices y exitosas no son las que han eliminado todo orgullo de sus vidas, sino las que han desarrollado lo que llaman autoestima sana, la capacidad de reconocer honestamente sus fortalezas y trabajar constructivamente en sus debilidades. Que las relaciones más satisfactorias no son aquellas donde las personas se minimizan para complacer a otros, sino aquellas donde cada persona se siente libre de ser auténticamente quien es. Que los trabajos más gratificantes no son necesariamente los mejor pagados, sino aquellos que permiten a las personas usar sus talentos naturales y contribuir a algo que consideran valioso. ¿Reconoces estos patrones? Son exactamente los mismos que Spinoza había identificado al observar su propia experiencia emocional en su taller de pulidor de lentes. Pero aquí viene lo más emocionante. La neurociencia moderna está confirmando, a nivel cerebral, lo que Spinoza había intuido filosóficamente. Los neurocientíficos han descubierto que el cerebro humano está literalmente programado para buscar el crecimiento, la conexión y el significado. Que las emociones positivas, como la alegría, el orgullo sano y el amor, fortalecen el sistema inmunológico, mejoran la función cognitiva y aumentan la resiliencia. Que las emociones negativas, como la culpa crónica, el miedo constante y el odio hacia uno mismo, literalmente dañan el cerebro, debilitan el cuerpo y acortan la vida. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que Spinoza no solo tenía razón filosóficamente, tenía razón biológicamente. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo están diseñados para florecer cuando vivimos de acuerdo con nuestra naturaleza auténtica y se enferman cuando reprimimos esa naturaleza. La doctora Barbara Fredrickson, una de las principales investigadoras en emociones positivas, ha demostrado que las emociones como la alegría, el orgullo sano y el amor literalmente amplían y construyen nuestras capacidades mentales. Nos hacen más creativos, más resilientes, más capaces de resolver problemas y más generosos con otros. Y las emociones negativas crónicas, todo lo contrario, nos estrechan y destruyen, nos hacen más rígidos, más defensivos, más enfocados en la supervivencia inmediata y menos capaces de ver el panorama amplio. El doctor Rick Hanson, neuropsicólogo clínico,
ha desarrollado técnicas específicas para entrenar el cerebro para que reconozca y absorba las experiencias positivas. ¿Por qué es necesario entrenar esto? Porque nuestro cerebro evolucionó en entornos peligrosos donde era más importante recordar las amenazas que disfrutar los momentos buenos. Pero en el mundo moderno, esta tendencia natural hacia el negativismo se ha convertido en una fuente de sufrimiento innecesario. Hanson enseña a las personas a hacer exactamente lo que Spinoza hacía: observar conscientemente las emociones que aumentan su vitalidad y permitir que esas emociones se integren plenamente en su sistema nervioso. ¿Sabes cómo se llama esta práctica? Tomar en las experiencias positivas. Es decir, permitirse sentir plenamente las emociones buenas en lugar de minimizarlas o rechazarlas por falsa humildad. Es exactamente lo que Spinoza había descubierto: que reprimirnos cuando sentimos alegría legítima no es virtud, es autosabotaje psicológico. Kristin Neff, investigadora de la Universidad de Texas, ha demostrado científicamente que la autocompasión, tratarse a uno mismo con la misma bondad que tratarías a un buen amigo, es más efectiva para el crecimiento personal que la autocrítica, castigarse constantemente por los errores. ¿Qué había descubierto Neff? Que las personas que se aman sanamente a sí mismas son más resilientes, más creativas, más generosas y más capaces de cambiar comportamientos destructivos que las personas que se odian por motivación. Es la confirmación científica de lo que Spinoza había argumentado, que el amor propio sano es la base de toda virtud auténtica. Pero ¿por qué estas investigaciones son tan importantes para ti, aquí y ahora? Porque significan que todo lo que te han enseñado sobre la humildad, el orgullo, la autoestima y el amor propio no solo era filosóficamente cuestionable, era científicamente incorrecto. Significa que cuando te sientes culpable por sentirte bien contigo mismo, no estás siendo virtuoso. Estás trabajando contra tu propia neurobiología. Cuando minimizas tus logros para no sonar arrogante, no estás siendo humilde, estás privando a tu cerebro de la experiencia positiva que necesita para desarrollar confianza y resiliencia. Cuando te criticas duramente por tus errores para motivarte a mejorar, no estás siendo disciplinado. Estás activando sistemas de estrés que interfieren con el aprendizaje y la creatividad. ¿Te das cuenta de lo liberador que es esto? No tienes que seguir viviendo de manera que va contra tu propia naturaleza. Puedes empezar hoy mismo a vivir de acuerdo con lo que tu cerebro, tu cuerpo y tu alma realmente necesitan para florecer. La revolución personal que te está esperando. Hemos llegado al momento más importante de esta historia. Todo lo que has escuchado hasta ahora, toda esta transformación de ideas que cambió el mundo durante 4 siglos, tiene un solo propósito: llegar hasta ti para liberarte de patrones mentales que están limitando tu potencial. Porque ¿sabes qué? No importa cuánto haya avanzado la humanidad en su comprensión de la naturaleza humana, si tú sigues viviendo con la vieja programación de culpa y autodesprecio, si sigues minimizando tus talentos y sintiéndote mal por sentirte bien contigo mismo, entonces para ti la revolución de Spinoza todavía no ha llegado, pero está a punto de llegar, ahora mismo. ¿Te has preguntado por qué hay personas que irradian una confianza tranquila, que celebran sus éxitos sin arrogancia, que reconocen sus talentos sin minimizarlos, que se aman a sí mismas de una manera que las hace más generosas, no más egoístas? ¿Por qué hay personas que parecen haber encontrado el secreto de vivir sin esa culpa de fondo que persigue a tantos de nosotros? La respuesta es simple: han aplicado, consciente o inconscientemente, los principios que Spinoza descubrió. Han aprendido a distinguir las emociones que aumentan su vitalidad de las que la disminuyen. Han desarrollado la capacidad de amarse sanamente a sí mismas. Han dejado de vivir como si fueran un problema que necesita ser solucionado. ¿Y por qué no puedes hacer lo mismo tú? ¿Qué te lo impide? ¿Qué miedo? ¿Qué creencia? ¿Qué patrón automático te mantiene atrapado en una manera de vivir que sabes que no te hace feliz? La buena noticia
es que ahora tienes algo que Spinoza no tuvo. Tienes la confirmación científica de que sus intuiciones eran correctas. Tienes décadas de investigación psicológica que demuestran que el amor propio sano no es vanidad, es salud mental. Que el orgullo auténtico no es arrogancia, es reconocimiento realista de tus capacidades. Tienes herramientas prácticas, desarrolladas por algunos de los mejores psicólogos del mundo, para entrenar tu mente para que reconozca y absorba las experiencias positivas en lugar de rechazarlas automáticamente. Pero ¿por dónde empezar? Spinoza mismo nos da la respuesta. Por la observación honesta de tu propia experiencia emocional. Durante una semana, observa cuántas veces al día minimizas un logro, rechazas un cumplido, te sientes culpable por sentirte bien, o te criticas de una manera que nunca usarías con un amigo querido. No trates de cambiar nada todavía, solo observa. ¿Qué vas a descubrir? Que lo haces mucho más de lo que creías, que es un patrón automático, inconsciente, que se repite docenas de veces al día. Una vez que veas el patrón, puedes empezar a cuestionarlo. ¿Realmente te ayuda a minimizar tus logros? ¿Realmente te vuelve más humilde rechazar los cumplidos? ¿Realmente te motiva a mejorar cuando te hablas con crueldad? Cuando empieces a hacerte estas preguntas honestamente, vas a descubrir algo liberador. La mayoría de tu humildad no es virtud, es miedo. Miedo al juicio, miedo a la envidia, miedo a brillar demasiado. Pero ¿qué pasaría si empezaras a hacer exactamente lo contrario? ¿Qué pasaría si empezaras a reconocer honestamente tus talentos, a celebrar genuinamente tus logros, a tratarte con la misma bondad que tratarías a tu mejor amigo? La investigación de Kristin Neff y otros psicólogos nos da la respuesta. Te volverías más resiliente, más creativo, más generoso y más capaz de cambiar aspectos de tu vida que quieres mejorar. ¿Te volverías arrogante? Todo lo contrario. Las personas que se aman sanamente a sí mismas son las menos arrogantes porque no necesitan demostrar nada a nadie. Su autoestima no depende de la inferioridad ajena. ¿Te volverías egoísta? Para nada. Las personas que se aman a sí mismas tienen tanto que dar que naturalmente se vuelven más generosas. Es imposible dar lo que no tienes. ¿Perderías amigos? Algunos. Los que necesitaban que te minimizaras para sentirse bien consigo mismos. Pero ganarías otros mucho mejores. Personas que celebran tu crecimiento en lugar de temerlo. Aquí viene la parte más práctica. ¿Cómo desarrollar la capacidad de reconocer y absorber las experiencias positivas sin caer en la arrogancia? Rick Hanson sugiere una técnica simple pero poderosa. Cada vez que logres algo, por pequeño que sea, tómate 30 segundos para sentirlo plenamente. No lo minimices, no lo racionalices, no inmediatamente busques algo más grande que lograr. Simplemente disfrútalo. ¿Por qué 30 segundos? Porque es el tiempo que necesita tu cerebro para convertir una experiencia temporal en una memoria permanente. Si no te das ese tiempo, es como si el logro nunca hubiera pasado a nivel neurológico. Barbara Fredrickson recomienda algo que llama meditación de bondad amorosa. Dedicar unos minutos cada día a enviar genuinos deseos de bienestar, primero a ti mismo, luego a personas que amas, luego a personas neutrales y finalmente incluso a personas con las que tienes conflictos. ¿Por qué empezar contigo mismo? Porque es imposible amar auténticamente a otros si te odias a ti mismo. El amor que das cuando te odias es necesidad disfrazada, manipulación inconsciente, no amor real. Martin Seligman desarrolló lo que llama las 3 bendiciones. Cada noche antes de dormir, escribir 3 cosas que salieron bien durante el día y tu papel en hacer que salieran bien. ¿Por qué incluir tu papel? Porque necesitas reconocer conscientemente tu capacidad de influir positivamente en tu vida. Sin esa conciencia, te conviertes en víctima de las circunstancias en lugar de co-creador de tu experiencia. Pero aquí viene lo más importante.
Todas estas prácticas deben hacerse desde la autenticidad, no desde la performance. No se trata de convencerte de que eres perfecto cuando sabes que no lo eres. Se trata de reconocer honestamente tanto tus fortalezas como tus áreas de crecimiento y tratarte con bondad en ambos casos. ¿Cómo sabes si estás haciéndolo auténticamente? Por los resultados. Si estas prácticas te hacen más generoso, más creativo, más resiliente y más capaz de crecimiento, las estás haciendo bien. Si te hacen más defensivo, más necesitado de validación externa o más crítico de otros, algo necesita ajustarse. Spinoza nos dio el criterio perfecto. Todo lo que aumenta tu capacidad de pensar, sentir, actuar y relacionarte constructivamente es virtuoso. Todo lo que disminuye esas capacidades es vicioso. Tu propia experiencia vital es la guía más confiable. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con resistencia? Cuando tratas de amarte más sanamente y sientes culpa automática. Cuando celebras un logro e inmediatamente escuchas una voz interior que te dice que estás siendo arrogante. Esa resistencia es normal. Has estado entrenando patrones de autodesprecio durante años, tal vez décadas. No van a desaparecer de la noche a la mañana, pero pueden cambiar, gradualmente pero definitivamente. La clave está en lo que los psicólogos llaman reevaluación cognitiva. Cuando sientes culpa por sentirte bien contigo mismo, pregúntate, ¿esta culpa me está protegiendo de algo real o es simplemente programming viejo que ya no me sirve? ¿Te está protegiendo de volverse arrogante o te está impidiendo desarrollar la confianza sana que necesitas para contribuir plenamente al mundo? ¿Te está manteniendo humilde o te está manteniendo pequeño? ¿Te está ayudando a ser más generoso o te está agotando tanto que no tienes energía para dar? Cuando empieces a hacer estas distinciones conscientemente, cuando empieces a cuestionar la culpa automática en lugar de obedecerla ciegamente, vas a descubrir algo liberador. La mayoría de esa culpa no te está protegiendo de nada, solo te está limitando. Y cuando te liberes de esa limitación artificial, cuando empieces a amarte sanamente a ti mismo, cuando desarrolles la capacidad de celebrar tus dones sin arrogancia y reconocer tus errores sin autodestrucción, te vas a convertir en una persona completamente diferente. No porque cambies tu esencia, sino porque dejarás de reprimir tu esencia. Te convertirás en alguien que irradia alegría auténtica porque ha dejado de sentirse culpable por sentirla. Alguien que inspira a otros porque se ha dado permiso para brillar. Alguien que ama genuinamente porque se ama genuinamente a sí mismo. Y eso, multiplicado por todas las personas que están listas para esta transformación, es lo que puede cambiar el mundo. ¿Estás listo para ser parte de esa transformación? ¿Estás listo para aplicar en tu propia vida las herramientas que liberaron a uno de los genios más grandes de la historia? ¿Estás listo para convertirte en la persona que viniste a ser? Porque esa persona está esperándote. Y reconocerla no es arrogancia, es honestidad, es coraje, es amor, es la única manera real de ser libre. Si estas ideas han tocado algo profundo en ti, si te han hecho repensar creencias fundamentales sobre ti mismo que tal vez llevabas cargando sin cuestionar, entonces tienes una responsabilidad: compartir este conocimiento con alguien que sepas que lo necesita. Compártelo con ese amigo que siempre se disculpa por ser talentoso, con esa persona que vive minimizando sistemáticamente sus logros, con quien sea que esté viviendo su vida como una disculpa constante por existir. Porque este conocimiento no es solo para ti, es para todos los que estamos listos para dejar de vivir como prisioneros de una culpa que nunca fue nuestra. ¿Desde qué país has recibido este mensaje de liberación? ¿A qué hora del día o de la noche llegó hasta ti? Escríbelo en los comentarios porque me emociona profundamente saber cómo estas ideas están cruzando fronteras, conectando mentes que están listas para ser auténticamente libres. La revolución que Spinoza comenzó hace 400 años continúa. Y ahora te toca a ti llevarla adelante, primero en tu propia vida y luego ayudando a otros a descubrir la verdad más liberadora de todas,
que amarse sanamente a uno mismo no es egoísmo, es el fundamento de toda generosidad auténtica, hasta que todos seamos libres de brillar sin pedir perdón por brillar, hasta que nadie más tenga que vivir sintiéndose culpable por ser quien es, hasta que el amor propio vuelva a ser lo que siempre debió ser, la base de una vida plena y una sociedad próspera.